SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. Mañana a esta hora el Gobierno habrá aprobado ya la prórroga de los ERTEs hasta el 30 de septiembre. ERTEs a los que siguen acogidos casi 600.000 trabajadores en España. Y además se aprobarán con acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Finalmente, el ministro Escrivá y la patronal han llegado a una solución intermedia entre lo que defendía cada uno. Se premiará a las empresas que saquen a sus trabajadores del ERTE, pero prácticamente sin castigar a las que no lo hagan. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las exoneraciones a las empresas para los 4 meses que vienen son bastante generosas en todos los casos. Para los sectores más afectados por la pandemia, que tienen a 2 de cada 3 de los trabajadores ahora en ERTE, llegan hasta el 85%, en el caso de las empresas pequeñas, si no sacan a trabajadores del ERTE, y si los activan son del 95%. Los ERTE por limitación de actividad para las empresas que se ven afectadas por las medidas administrativas anti-COVID oscilan entre el 85 y el 65%, según el tamaño de la empresa y mes, y si la limitación es total, se llega al 100%. Con el asentimiento de patronal y sindicatos conseguido a lo largo de la tarde, se despeja totalmente el camino para la aprobación de la prórroga en el Consejo de Ministros extraordinario de mañana por la tarde. Esta noche viene a Hora 25 José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social e Inclusión de un gobierno que tiene ya sobre la mesa el durísimo informe del Tribunal Supremo contra los indultos a los presos independentistas del Procés. El alto tribunal considera que indultarlos sería una solución inaceptable, Aymar. Solución inaceptable porque, a juicio del Supremo, no se da ninguna de las 3 razones que prevé la ley: justicia, equidad y utilidad pública, y porque los presos no se han arrepentido en ningún momento. A esto hay que sumar las palabras del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que lleva casi 3 años presidiendo un órgano con mandato caducado, pero que se considera legitimado para opinar preventivamente sobre una decisión política. El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto, cuando no en concordia, es difícil de aceptar. Pero ni el informe del Supremo, ni muchos menos las palabras de Lesmes, son vinculantes para el Gobierno, que podrá seguir adelante con los indultos si esa es su intención, y todo apunta a que lo es. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha vuelto a dejar claro en el Congreso ante las críticas de Pablo Casado. La Constitución española recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia. Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia. El Gobierno tomará su decisión en conciencia. Tomaríamos la misma decisión que si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños. Cumplir la ley no es venganza. Y defender la unidad nacional no es revancha. Y dar un golpe a la legalidad no es un valor constitucional. Ojo a esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar que ha pedido a los servicios de inteligencia de su país una investigación sobre los orígenes del coronavirus. Les da 90 días a las agencias de inteligencia estadounidenses para que le presenten un informe definitivo. Dice Biden que la comunidad científica de su país se ha unido en torno a 2 escenarios probables, el del origen animal o el del error de laboratorio, y que como aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, dice Biden, quiere que en 3 meses le trasladen algo concluyente. Enseguida lo ampliamos, pero también allí, en Estados Unidos. Las autoridades de California acaban de confirmar que hay 9 muertos en un tiroteo, entre ellos el tirador que ha sido abatido. Corresponsal Marta del Vado, última hora. Pues esa es, las 8 fallecidos que confirman las autoridades locales, más el presunto agresor que ha sido abatido. Advierten que esta cifra puede aumentar porque hay múltiples heridos. Ha ocurrido en una estación de tren a primera hora de la mañana en San José, en California. El único sospechoso del crimen, en su nombre, que se cree que trabajaba en la estación. La investigación está en marcha en estos momentos. Hay un arsenal de armas y municiones que se ha encontrado en un edificio cercano y creen las autoridades que está vinculado al presunto autor de la masacre. Estamos viendo, Pepa, un incremento de la violencia armada en lo que va de año en Estados Unidos. 7.500 personas han muerto por armas de fuego en estos 5 meses de 2021. Es un 23% más que en el mismo periodo del año pasado. Gracias, Marta. Pues a pesar de matanzas como esta en Texas, el gobernador va a firmar de un momento a otro la ley que va a permitir llevar armas sin necesidad de tener ningún permiso. Los requisitos hasta ahora tampoco eran muy altos. Hacía falta pasar un curso de 6 horas, un examen, una prueba de tiro y que la policía revisara los antecedentes del
el que iba a llevar el arma, pero con esta nueva ley todo eso desaparece. Y noche de Europa League en Carrusel con Dani Garrido en la cadena SER. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, final de la Europa League histórica para el Villarreal, que se enfrenta al Manchester United en Guerans. Este es el 11 que puede ser histórico del equipo amarillo. Rulli, Pedraza, Albiol, Pau Torres y Foyt en defensa, Parejo, Capué, Jeremy Pino y Trigueros en el centro del campo, Gerard Moreno y Vaca arriba. Con esto van a intentar ser campeones de la Europa League y clasificarse para la Champions de la próxima temporada. El tiempo para las próximas horas, Jordi Carbó. Buenas tardes. A esta hora descargan chubascos, incluso alguna tormenta acompañada de granizo en el sur de la Ibérica. También en las próximas horas tendremos tormentas en los Pirineos. Después desaparecerán. Mañana en general sol, pero con nubes cada vez más compactas y activas en todo el sudeste de la península, con chubascos y alguna tormenta que localmente también descargará con intensidad. Y temperaturas mañana más altas, tanto las mínimas como sobre todo las máximas. El calor ganará protagonismo en la mayor parte del país. Así comienza Hora 25. 8:07 de la tarde, 7:07 en Canarias. Vamos con los argumentos del Tribunal Supremo, que son dinamita contra la cada vez más explícita intención del gobierno de indultar a los presos independentistas. No hay nada en ese informe, no hay ni una frase que se pueda interpretar como un mínimo asidero para el gobierno. Dice el Tribunal Supremo, y además lo dice por unanimidad, o sea que tampoco pueden acogerse en el gobierno a que haya algún voto particular. Dice el Supremo que no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento en los presos y que por tanto el indulto es una solución inaceptable. Alberto Pozas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Supremo es contundente y entiende que las propuestas de indulto para los líderes del procés no cumplen con ninguno de los 3 requisitos legales, ni equidad, ni justicia, ni utilidad pública. Indultarles sería, como dices, una solución inaceptable para el Supremo porque, entre otras cosas, no se han arrepentido. Todo lo contrario, han dicho en público y en el propio juicio que lo volverían a hacer. Volverían a impulsar un proceso separatista como el de 2017 y eso, según el Supremo, es incompatible con concederles un indulto. Además, explican los jueces que sus condenas no son desproporcionadas, que el proceso judicial no se ha alargado excesivamente en el tiempo y que lo que hicieron es delito en España, pero también en Alemania, en Italia, en Bélgica o en Francia. El hecho de que el Tribunal Supremo se haya posicionado en contra tan claramente del indulto hace que, en caso de que el gobierno decida indultar a los presos independentistas, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, tenga que hacerlo, eso sí, a través de un indulto parcial, no total, que en la práctica no se diferencia en casi nada, viene a ser lo mismo, pero con la opinión del tribunal sentenciador en contra, el indulto total no puede ser, Alberto. Claro, la ley del indulto de 1870 explica en sus artículos 11 y 12 que el indulto total solo se puede otorgar si el tribunal está a favor. Es algo que dice la ley y que además el Supremo explicitó hace unos años cuando revocaron el indulto del kamikaze de Valencia. En el caso del procés, el no total del Supremo limita y mucho al gobierno en algunos casos si quiere indultar a los presos del procés, porque en todo caso les podrá sustituir la condena por otra menos grave, pero en la misma escala gradual. En el caso de Junqueras, como mucho, podría pasar de 13 a 10 años de cárcel. Visto que va a tenerlo todo en contra, el tribunal, la fiscalía, la oposición, todo, pero dando por hecho que el plan del gobierno es hacerlo, a pesar de todo, la pregunta es ¿cuándo va a hacerlo? Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo único que parece claro es que antes de las primarias del PSOE andaluz, antes del 13 de junio, no va a ser. Con claridad, en la Moncloa y en el PSOE nos dicen que antes de las primarias no se indulta, argumentan además que tienen que hacer expedientes sólidos, bien motivados, pero lo que coincide en distintas fuentes es que el nuevo curso en septiembre hay que empezarlo con este tema totalmente resuelto. Y a pesar de que buena parte del PSOE está convencido de la necesidad de dar este paso, por mucho coste político que tenga, que posiblemente tenga, hay dirigentes territoriales, Inma, que en privado, y alguno ya empieza a decirlo en público, están incómodos con este debate. Si no hay un cuestionamiento abierto de la decisión, pero el debate es un trago para muchos. En la propia cúpula federal admiten el vértigo a la hora de ejecutar. Pero donde más preocupan los indultos es en las federaciones con voto más tradicional del PSOE. En Twitter, públicamente, Fernández Vara ha dicho esta tarde que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible, y también que los problemas de convivencia no se resuelven mientras nadie quiera. Fuentes del PSOE en Extremadura defienden que hay que explicar muy bien esta decisión a los votantes porque pueden sufrir un castigo en las urnas. En Andalucía hay afines a Juan Espadas que ven inoportuno este asunto en plenas primarias, aunque Susana Díaz por ahora guarda silencio. Tampoco se ha pronunciado García Page, pero ya han avisado los suyos de que hablará claro para defender a España. Y el panorama
es muy distinto en federaciones que gobiernan con los nacionalistas como Baleares, Euskadi o Comunidad Valenciana. Si la derecha ladra con todo lo que se hace, hagamos lo que tengamos que hacer cuanto antes. Así de claro lo tienen algunos en estos territorios. Bueno, el informe del Supremo efectivamente está dando mucho oxígeno a la oposición, a la derecha, como dicen en el PSOE, oposición que va con todo contra el gobierno en estas últimas horas. Carolina Gómez, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. 3 palabras ha repetido la derecha en las últimas horas: humillación, felonía y traición a España. Sería una auténtica vergüenza y una traición a los españoles y, en primer lugar, a sus votantes y a la historia del Partido Socialista Obrero Español. El PP dice que el informe del Supremo es demoledor y cree que Sánchez solo tiene un camino: desistir, porque no hacerlo, dice, sería desacato. La ultraderecha habla ya de movilizaciones en la calle. Este fraude de ley sería ya un exceso absolutamente inasumible para cualquier democracia. Ejerceremos toda la presión en la calle que podamos. Arrimadas asegura que sería una indignidad, la cosa más grave que podría hacer este gobierno. No hay sillón, ni cargo, ni sueldo, ni coche oficial, ni Falcon que merezca esta humillación y este ataque a España de pasar por encima de la justicia y perdonar a esta gente. El líder de los comunes, Jaume Asens, señala al Supremo como parte del problema y confía en la voluntad del gobierno. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado. La CUP asegura que el Supremo actúa en términos de venganza. Mireia Vehí. No puede ser que el Tribunal Supremo haga política y no puede ser que el gobierno de Pedro Sánchez no abra la boca. En conversación informal con los periodistas, Gabriel Rufián ha sido muy prudente, solo ha dicho que va a ser un mes muy largo. Y acaba de suceder algo en Andalucía que puede tener profundas consecuencias políticas. La extrema derecha de Vox ha cumplido su amenaza y hace unos minutos ha dejado caer una de las principales leyes del gobierno de PP y Ciudadanos allí en Andalucía, la nueva ley del suelo que estaba impulsando el ejecutivo de Juan Manuel Moreno. Y este movimiento aboca al gobierno andaluz a una situación de inestabilidad total parlamentaria. Vamos hasta allí, hasta el Parlamento andaluz. Ana Fernández. Hasta hoy solo habían sido amagos, pero esta tarde se han consumado 3 rechazos a permitir la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Salud Pública, a convalidar un decreto ley de ayudas y a la tramitación de la ley estrella del gobierno de PP y Ciudadanos, una nueva ley del suelo que esta tarde ha tumbado la oposición con la ayuda de Vox, que se ha abstenido en la votación de la enmienda de totalidad que ha apoyado toda la izquierda. El argumento de la ultraderecha es que se ha roto la confianza y que sería incongruente pedir elecciones inmediatas y apoyar una ley de este calado. Es sin duda un serio aviso al gobierno de Moreno Bonilla, que ya este martes abría la puerta a prorrogar los presupuestos de este año si Vox no se aviene a negociar los del año próximo, aunque esto implica una inestabilidad que es justo todo lo contrario de lo que ha venido presumiendo el gobierno andaluz en estos 2 años. Y pasito a pasito la extrema derecha sigue marcando terreno. En Murcia, esta tarde Vox ha propuesto que cada mañana en los colegios suene el himno nacional. Esto lo proponen en serio, oficialmente, en una forma de moción que van a llevar mañana al Pleno. Vamos a Estados Unidos a intentar entender la importancia de que Biden haya pedido esta tarde, hace menos de una hora, a sus servicios de inteligencia una investigación oficial sobre el origen de la pandemia y que un comunicado de la Casa Blanca, por escrito negro sobre blanco, no descarte que el virus venga de un error de laboratorio, que era algo que hasta ahora solo planteaban como opción siquiera los conspiranoicos del lugar. Bueno, ahora como opción figura en un comunicado de la Casa Blanca. Corresponsal Marta del Vado, ¿a qué viene esto de Biden? Pues a que Joe Biden, poco después de asumir la presidencia, pidió a su asesor de seguridad nacional un análisis sobre los orígenes del coronavirus. Hace un mes recibió el informe de la inteligencia estadounidense en el que se contemplan 2 escenarios como probables. Uno, el del contacto humano con un animal infectado, y otro provocado en un laboratorio en China, aunque el informe no llega a ninguna conclusión definitiva. El presidente toma en cuenta la información de sus agencias y les pide públicamente, a través de un comunicado publicado hace unos minutos, que redoblen sus esfuerzos para determinar cómo se originó el coronavirus. Así que les da este plazo de 90 días para que recopilen y analicen toda la información disponible y lleguen a una conclusión. En el comunicado, Biden pide además a China que coopere con una investigación internacional completa y transparente. En España, la incidencia del coronavirus sigue cayendo. En las últimas horas se han confirmado 54 muertes en un día por COVID y la ministra de Sanidad les acaba de pegar un tirón de orejas
quejas a las comunidades que siguen recomendando que los jóvenes que recibieron la primera dosis de AstraZeneca se pongan la segunda también de esa marca. Dice Darias que dejen de hacer eso, que dejen de recomendar eso, que la posición oficial en España es que la segunda sea de Pfizer, que después ya cada uno elija lo que quiera, pero que las comunidades dejen de promover AstraZeneca, como están haciendo algunas. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Le dice la ministra Darias a Andalucía, Madrid o Galicia que deben cumplir el acuerdo, inyectar Pfizer y que en los casos excepcionales de rechazo de esta vacuna se ponga la segunda de AstraZeneca. Lo que no ha dicho la ministra es que los propios vacunados están convirtiendo voluntariamente la excepción en regla y piden repetir con AstraZeneca, de la que, por cierto, el lunes llegarán más de 1 millón de dosis. Sobre la evolución de la pandemia de la que hablabas, la ministra ha aportado un dato positivo. Ayer no se notificó ningún fallecido en 11 comunidades autónomas y ha vuelto a manifestar su inquietud por el frenazo en la caída de contagios a causa del repunte en los menores de 50 años. Y es realmente llamativo el argumento que han utilizado esta tarde los abogados de AstraZeneca en el juicio a la farmacéutica por no haber entregado a Europa las vacunas que Europa compró y pagó, por cierto. Dicen los abogados de la compañía que siempre estuvo claro que Reino Unido tenía prioridad y, ojo, dicen que las exigencias europeas para que se entreguen las dosis pagadas van contra el derecho internacional a las vacunas. Eso dice AstraZeneca. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contra el derecho a las vacunas para todos. Sí, porque si aquí no hay, ¿qué hay que hacer? ¿Traerlas desde la India? Esto es lo que ha preguntado esta tarde el abogado de AstraZeneca, un dilema moral inaceptable para los representantes jurídicos de la Comisión que han intentado responder a una lista muy bien vertebrada de argumentos. La Comisión sabía desde el verano del 2020 que el Reino Unido tendría prioridad, afirma el abogado de AstraZeneca, que apoyándose en un artículo del contrato, el artículo 15, ha añadido además que la Comisión se comprometió a no exigir responsabilidades a la farmacéutica por los retrasos, un problema evidente para los argumentos europeos. Hora 25, Cadena SER. El Fondo Monetario Internacional se ha metido de lleno hoy en el debate de cómo hacer que bajen los precios del alquiler. Dice el FMI que hay que hacerlo con incentivos fiscales, no regulando los precios por ley. Jordi Fabregat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Traducido aquí en España, lo que plantea el FMI es lo que está defendiendo Ábalos. Sí, lo que dice el Fondo Monetario es que una de las maneras de facilitar que las familias puedan acceder de manera más asequible a una vivienda en alquiler es incentivando a que los propietarios de las casas las pongan en el mercado. Y para ello, a medio plazo dice que funcionan mejor los incentivos. Incentivos como, por ejemplo, penalizar con una tasa a los propietarios que tengan sus pisos vacíos. Esto, dice, les anima a poner las viviendas en el mercado y aumenta la oferta, aunque el fondo reconoce que eso no siempre favorece a los colectivos con más problemas para pagar un alquiler. Y cuando dice el FMI que topar por ley los precios del alquiler no va a funcionar, ¿cómo lo explica? ¿Cómo lo argumenta? Pues ha estudiado varios informes que analizan lo que ha ocurrido en las ciudades que han optado por esta solución de controlar o limitar los precios del alquiler, incluso aquellos que ponen un tope a su subida anual vinculándolo a la evolución de los precios, por ejemplo. Y la conclusión es que no ha funcionado. Esto decía el autor del estudio, Alfred Kammer. We caution against the increased use of rent controls. Cuidado con los controles al precio del alquiler porque, aunque equilibra las fuerzas entre propietario o inquilino, solo protege a los inquilinos actuales y reduce al final la oferta de viviendas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.